Educa, televisión para aprender. Presenta. Cuenta la historia de hace muchos años, cuando las montañas hablaban. Los runas de Otavalo estábamos tan provistos de todo lo que es la alimentación, y una de ellas era el maíz. Tanto es así de que muchos runas botaron a las quebradas. Y entonces en esto la Pachamama se enojó. Que es de suma causa. De suma causa, y no solo se define como vivir bien, tiene muchas cosas. Y tiene que ver con el bienestar de nosotros, de la naturaleza y de la naturaleza hacia nosotros. Es recíproca, manejamos la reciprocidad y la complementariedad. Entonces en la oralidad está resguardada muchas de esas cosas. Y eso se lo practica, no solamente queda como oral, sino que hay que hacerlo. Por ejemplo, cuando hay fiestas en nuestras comunidades, no hace falta hacer la invitación por escrita. No, la comunidad viene automáticamente por obligación. Ahí rompemos un paradigma, el paradigma de las obligaciones a los derechos, para tener derechos. En Occidente es al revés, tenemos derechos y obligaciones no las cumplimos. Es una persona que le gusta mucho, realmente está orgulloso, podría decir, de su cultura, ¿sí? Es una persona que quiere transmitir sus valores. Creo que él cree mucho, está consciente, está tratando de dar a conocer cómo es su cultura. Yo nazco en Quito el 16 de enero de 1972. Soy un vivo ejemplo de la interculturalidad, porque mis dos apellidos, Saransi, Picuasi. Saransi es un apellido netamente de este centro, del valle de Limbabura. En cambio, Picuasi es un apellido de la cultura Valdivia. Es decir, tengo parte Montubia y parte de acá, de las altas montañas. El trabajo de Julio Saransi es innovador, es sistematizar las vivencias, los cuentos y lo que le comentan sus abuelos y sus mashis, como él los llama. Entonces es muy interesante porque da a conocer la cosmovisión que los indígenas, especialmente en la zona de Otavalo, tienen. En Quito, claro, obviamente vivía bajo otros estándares, los estándares urbanos, pero a esto, lo que me contaban mis abuelos y mis padres, me contaban muchas cosas que eran de ejemplo para vivir bien, para ser una buena persona, se transmitían de padre a hijo. Y eso es lo que me han transmitido y es lo que estoy tratando de transmitir. Bueno, la transmisión de los conocimientos, ¿no? Dentro de eso la literatura. Es una práctica que podríamos verlo también como parte de la resistencia de mantener lo que es la cultura quichua, ¿no? Y es una práctica que ha sido muy común compartirla, sobre todo antes de que aparezca la modernidad. Entonces eso permitía antes un ejercicio de comunicación permanente entre los mayores y los hijos, ¿no? Desde muy niño los recuerdos se me vienen a la cabeza cuando mis padres me transmitían la tradición oral. Eso es lo que mermó y contrastó con la vida urbana, porque hablando occidentalmente era mágico, era bastante metafórico y había muchas cosas detrás, y eso obligó a que tenga una curiosidad en recabar de la tradición de mis abuelos lo que decían y transmitirlas a mis hijos y a toda mi familia. A eso le decimos nosotros de Ñaupa Rimay, que es nuestra tradición oral. Todos los temas que nosotros estamos abordando en Ñaupa Rimay tienen que ver con todo. No hay nada específico, tiene que ver con el manejo del equilibrio de la persona dentro de este mundo, ¿sí? Nosotros tenemos 4 mundos, ¿sí? El mundo de lo cognitivo, la ciencia,
el mundo del Runa que somos nosotros, seres humanos. Runa significa seres humanos. El mundo de la Pachamama, en donde están toda la parte de la naturaleza, y el mundo de las huacas. Cuando hablo del mundo de las huacas, estamos hablando del enlace cuántico, ¿sí? Entonces todo esto está inmerso en los mitos y leyendas de nuestra tradición oral, que tienen razón de ser. La Pachamama se enojó mucho y se quejó con Tayta Inti. Tayta Inti a su vez le reclamó a Tayta Imbabura y le dijo: Tayta Imbabura, por favor, bota ceniza, castígale a los Otavalangos porque han ofendido a la Pachamama. Entonces, dicho esto, Tayta Imbabura empezó a botar ceniza de su boca y así pasaron mucho tiempo en oscuridad y sin nada que comer. A esto se acercaron a quejarse donde Hatun Curaco Otavalo y le dijeron: hablemos con Tayta Imbabura. Se acercaron donde Tayta Imbabura y le dijeron: Tayta Imbabura, ¿por qué nos estás castigando si nosotros hemos sido buenos contigo? No te hemos hecho ninguna ofensa. Entonces Tayta Imbabura les dijo lo que había sucedido, que se había enojado la Pachamama porque habían desperdiciado el maíz. Cuando dicen el indio se apega mucho a la tierra, no es que nos apegamos, sino que somos parte de ella. Y cuando hacemos las manifestaciones culturales, cuando danzamos al Inti Raymi, estamos dando el ciclo, la continuidad de vida, de un principio y de un fin que se intercalan y siempre están ahí. Por eso es que la palabra ñaupa, dentro de nuestro espacio-tiempo, es circular. Y ese círculo tiene un principio y un fin que vuelve a renacer. A eso le decimos trascendencia de vida. La influencia de nuestro ñaupa Rimay es captada de una manera, digamos, inmediata. Porque nuestro lenguaje, cuando utilizamos palabras que son propias de acá, los logismos, los neologismos, la gente enseguida lo pone atención, dicen: oh, esto es parte de nosotros. Todas esas cosas que están inmersas dentro de una historia contada hace que sea más rica la situación y la gente lo capta enseguida porque se identifica. Su subconsciente automáticamente se enlaza y ponen la atención. Y la gente empezó a morirse del hambre. A esto el Tayta Imbabura se compadeció, pues era uno de sus hijos favoritos, todos los Otavalangos, y claro, se compadeció y dijo: vengan un rato, reúnan todo el tipo de maíz, 7 tipos de maíz que esté en fermentación, y con eso hagan lo siguiente: preparen la bebida como que estuvieran haciendo la chicha. Y en eso reunieron todo y empezaron a hacer la chicha. Y una vez que ya tuvieron, ofrezcan esto a Pachamama, ofrézcanle al cielo y a Pachamama. Entonces de esto los Otavalangos cogimos y le dimos de probar la chicha a la tierra. Entonces Pachamama está complacida, está rico, está dulce. ¿Qué nombre? ¿Cómo se llama? No tenemos nombre para eso, le dijeron los Otavalangos. Usted ponga el nombre. Entonces Pachamama se quedó pensando y dijo: se llama Yamor, porque es una bebida de los dioses. Nuestros jóvenes, para que entiendan lo que es nuestra filosofía de vida, solo tienen que ser observadores, solo tienen que mirarlas a través de nuestros tejidos, de nuestras fiestas. Tenemos algo muy en común. Y ahí aparece un gran ordenador de la vida, es la chacana. Y la chacana se extiende desde Alaska, a América del Norte, hasta Tierra de Fuego, a la América del Sur. Esa es otra, no es historia, es una realidad que hay que contar. Y se vive también a través de la ritualidad. Nuestros yachas, nuestros curanderos, ellos siempre saludan a los 4 suyos, a las 4 regiones del sol. Y eso se repite con los Cri, con los Nahual, los aztecas. Tenemos una cosa en común,
que es la filosofía de pensar, es la chacana. ¿Cómo pueden ayudar los jóvenes en la recopilación de historias? Creo que tanto los jóvenes que viven en la zona urbana como en la rural pueden apoyar mucho, ¿no?, en la recopilación de la memoria, ¿no?, de las historias, porque las nuevas generaciones tienen el privilegio de escribir, ¿no? Tienen el privilegio de conocer la tecnología actual. Entonces, si los jóvenes se preocupan de lograr una mayor acercamiento con los ancianos, con personajes que siempre tenemos, ¿no?, en las comunidades o en los barrios, eso ayudaría muchísimo a recuperar toda esta memoria, ¿no? Tanto la memoria, digamos, ancestral, como también la memoria más contemporánea, ¿no? Para nosotros tener una mayor influencia de lo que queremos transmitir, la actitud nuestra debe ser sencilla, la actitud nuestra debe ser bastante enmarcada en el apego de nuestras vivencias. Por ejemplo, nuestra actitud, el hecho de invitar a la casa a un amigo, el hecho de visitar a un amigo, llevar algo, siempre hay que llevar algo, es una obligación. Esas son actitudes. A veces eso pesa mucho en los jóvenes de ahora, que dicen, yo no quiero vivir en la comunidad porque hay muchas obligaciones y yo quiero ser libre. Eso es lo que nos pasa. Entonces, ese paradigma hay que romper, porque nosotros vivimos en un mundo en donde las obligaciones son parte de nuestra vida para tener derecho a. Con solamente romper ese paradigma, yo creo que todos los jóvenes podemos reasumir nuestras formas de vivir, de lo que fue nuestro cauce, nuestra vida. La vivencialidad denota muchas cosas. La vivencialidad son renacimientos. Por eso cuando nos pasa algo bien grave decimos, he vuelto a nacer. Y cambio. Eso se llama trascendencia. Llegamos a un punto cero de quiebre y otra vez se vuelve. Nuestro tiempo es así, espiral, hecho churro. Y se hace pequeño. Cuando se hace pequeño trascendemos para otra vez volver a nacer. Es la transición de dos energías. Y esto es cíclico en todo. Y si ustedes analizan científicamente la actitud de los átomos, los protones, en ese movimiento. Con nuestros jóvenes y cómo ellos podrían tratar de sacar provecho, diría yo, de esos conocimientos, justamente utilizando ese tipo de tecnologías para conocer un poco más. El Internet está a la disposición de todos ahora. Sería muy interesante que los jóvenes también pudieran reconocer los sitios que son más adecuados de los que no lo son. En este sentido, buscar información, un poquito más de información de lo que significa esto de cosmovisión andina. Ahora la tecnología está a nuestra disposición. Nosotros ponemos YouTube y buscamos cosmovisión andina y nos salen muchísimas cosas. Contrastar, no solamente el hecho de tener una información. Yo siempre estoy hablando de algo que se llama triangulación de la información. ¿Qué significa? Que no solamente es necesario remitirnos a una sola fuente, no solo encontramos una sola fuente, sino varias fuentes que nos permitan encontrar algo más, ¿sí? Generar algo adicional, un conocimiento propio también para tener hasta por lo menos idea de qué argumentar, de qué trabajar con otros, de qué comentar con otros de sus compañeros con relación a esto. Yo cuando contamos la historia se hace un enlace, una empatía cuántica y es con el fin de ayudarle a esa persona a que mejore su vida. Y es por eso que muchos de los yachas hacen esto. Y son muchos consejeros, muchos dan consejos de vida. Yo no recibí esto de mis padres. Mis padres, para darme algún consejo, me contaban una historia de vida, de los espíritus, de cómo se comportaban y por qué hacían y hacia dónde van a llegar. Entonces, eso es lo que nosotros tratamos de transmitir para que fluya y canalicemos las energías. La historia que a continuación voy a relatar es dirigida para los niños que no obedecen a sus padres,
Pues mi abuelo me contaba lo siguiente, que siempre nos recomendaban de que no nos hagamos tarde, que no lleguemos muy tarde porque los espíritus se levantan. En este sentido, los muchachos que salieron a jugar nunca regresaron a la hora prevista. Y así fue, se demoraron. Y como ya les cogió la tarde, la oscuridad, les hizo confundir y se perdieron en el bosque. En eso apareció una mujer anciana, una vieja, una payamama que decimos. Como les vio con cansancio, con sed y con hambre, les ofreció comida. Los muchachos estaban preocupados y la curiosidad, ¿no?, de ver dónde estaban. Resulta que entraron donde preparaban los alimentos y claro, le ven a la mujer que estaba, como tenía el cabello motoso, y la curiosidad de ver qué es lo que había detrás de esos cabellos. Resulta que tenía otra cara y era una cara espantosa. Los niños se asustaron, salieron, corrieron y le tiraron el agua caliente que estaba en la olla. Y con eso ellos se asustaron y corrieron hasta llegar a la casa. Nunca me senté y pensé que iba a contar una historia, sino que, sobre todo porque era parte de algo como muy normal, como una carta, ¿no? Entonces era como un impulso de contar algo. Y creo que para mí la literatura sigue siendo eso, no es más que eso, es tratar de comunicarme con otras personas, algunas que conozco, otras que no conozco, que nunca conoceré.